Y 3 minutos nos separan de las 2 de la tarde. Tenemos el gusto de invitar a un amigo de la casa como Augusto Grilli Fox a hablar de política internacional, porque es el momento del año en el que más se están discutiendo estos temas. Ustedes saben, luego de que el lunes se confirmase el alto al fuego, el desarme habrá que verlo, pero por lo menos la devolución de rehenes y de cuerpos, todavía parcial, entre Israel y Hamas en Palestina. Bienvenido, Augusto, ¿cómo andás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por venir a charlar un ratito con nosotros. Bueno, obviamente en la previa estuvimos hablando de cuál es la data novedosa dentro de todo lo que hemos conocido, y decías, ojo, porque hay una suerte de acuerdo para que, retirado Israel, parcialmente, Hamas sea la policía de Palestina. Eso me parece muy llamativo. En Gaza se da como esta suerte de estructura, si querés, en el sentido de que... Subite el mic un cachito. Eso, ahí perfecto. Está. Perdóname. Se da esta suerte de estructura en Gaza en el sentido de que dentro de lo que es este potencial acuerdo hubo en su momento todo un desorden importante en relación a lo que eran saqueos, abastecimiento, a lo que era también desorden en general. Más lo que es inseguridad propiamente. Entonces es ahí donde, por lo menos por un plazo, dicho por el propio Trump, por un plazo de tiempo, va a estar Hamas dando esta suerte de reorganización. Ahora esto deja un par de mensajes. Si Hamas es el que tiene que dar la reorganización a nivel interno, ¿qué tan cerca se está de un desarme? Se puede generar un desarme y hay facciones internas de Hamas que no están dispuestas a que se dé este desarme. Para sacarnos esa duda, hay otra pregunta. ¿A qué accedió concretamente Hamas y a qué todavía no? Yo entiendo que Hamas no manda un tipo a firmar una suerte de contrato. ¿Qué sí y qué no del acuerdo? Mira, te parto del concepto que dieron los mediadores de Qatar y de Egipto en relación a que planteaban a que las partes no estaban en condiciones de avanzar con el acuerdo. Y justamente esto es el no estar en condiciones de avanzar con un acuerdo concreto. ¿Por qué? Porque tenés las facciones de Hamas internamente, la mitad que quería aceptar esta tregua y la otra mitad no. Y lo que llevó a unificar un criterio fue la presión internacional. En el caso del gobierno de Benjamín Netanyahu tenías el ala más dura, si querés, en lo que es Ministerio de Defensa, que no quería este acuerdo y que de hecho lo votaron en contra internamente y amenazaban al propio Benjamín Netanyahu de bajarle la mayoría en la formación de gobierno. Hay algunos mensajes que me parecen un poco contradictorios con respecto a Donald Trump, ¿no? Porque por un lado dice que Hamas no está entregando los cuerpos en tiempo y forma a los israelíes, los de los rehenes muertos, porque no tiene la capacidad de encontrarlos, que pueden estar debajo de los escombros, etcétera. Pero también dicen, y además tienen que entregar las armas, porque si no vamos a hacer que nosotros, los estadounidenses, que entreguen las armas. Entonces este doble papel que tiene de mediador, pero también de conservar la imagen de, no sé, de que puede tomar la Franja de Gaza cuando quiera, es un poco extraño también y confuso. Sin duda, sin duda. De hecho, es muy interesante lo que planteas en el sentido de que cuando uno analiza internamente, lo que se plantea del no poder recuperar los cuerpos es justamente de que dentro de lo que es Hamas, ellos se han apoyado en otras estructuras islamistas afines a ellos, como la yihad islámica, entre otras, con la cual en teoría tenían la posesión de algunos rehenes y de algunos cuerpos. Y por cuestiones de seguridad es muy difícil y muy compleja la comunicación interna, además del mantenimiento. ¿Entre quiénes la comunicación interna es compleja? Entre esas facciones. Entre esas facciones. O sea, porque Hamas es el que responde antes, pero internamente para poder garantizar que no encuentren a esos cuerpos, a esos rehenes en su momento, era justamente que se daba esa distribución, además del mantenimiento. Y por otro lado, también preguntarse por qué no querrían identificar el peritaje de alguno de los cuerpos. Eso puede llegar a ser muy, muy doloroso. Preguntarse por qué no quisiese jamás que se identifique el peritaje. ¿Y por qué? Por porque el están tipo mutilados. Claro, por cómo están. El tipo de tortura que puede haber llegado. O sea, hay cuerpos que los tendría que devolver en partes. Sí, o también permitir identificar los métodos que se pueden haber utilizado. Claro. Que eso puede llegar a ser también muy duro. No solo de asesinato, sino de la tortura previa. Exactamente. Esa interna de Hamas puede haber sido lo que terminó inclinando la balanza en favor de, mediación, alto al fuego, intercambio, pero eso pareciera que todavía está muy, muy tomado con alfileres, ¿no? Da esa impresión al menos desde acá. Totalmente, totalmente. De hecho, en cualquier momento puede pasar de vuelta lo que ha venido pasando por años. La tregua es débil. De hecho, yo creo que cuando me preguntan qué tan fuerte es la tregua, yo digo, la tregua para que se proyecte tienen que pasar minutos. Cada minuto que pasa, la tregua se sostiene. Es sostenible. O sea, podría estar cayéndose mientras hablamos y no te sorprendería.
No, la verdad que no. No me sorprendería porque yo creo que tanto que creo que han sido los mediadores auténticos, Egipto y Qatar. De hecho, Estados Unidos, cuando Trump gana las elecciones, trata de correr a los dos mediadores en forma inmediata. Automáticamente tuvo que convocarlos. De hecho, en Qatar se planteaba que, si bien yo creo que Qatar y Egipto han sido los principales, pero desde el propio Qatar se habla de que ha existido financiación para Hamas. Entonces, tiene que haber un conocimiento y una profundidad de campo para poder avanzar realmente sobre estos intereses. ¿Y cómo ha quedado la imagen de Benjamín Netanyahu en todo esto? Digo porque todavía le están reclamando organizaciones internacionales como la ONU de que tiene pasos cerrados o parcialmente con acceso, como Rafah, que es fundamental, y que no les deja llegar a los millones de palestinos que están esperando ayuda humanitaria, medicamentos, alimentos, etcétera. Parte fundamental de este acuerdo era que Israel, el gobierno de Benjamín Netanyahu, levantase el cierre en Rafah para que ingresaran entre 400 y 600 camiones diarios de abastecimiento humanitario. De hecho, las amenazas de que si no entregaban todos los rehenes recaían en el cierre de ese paso, en un contexto, en un marco en el cual recordemos que el 90% de Gaza está estructuralmente destruido. ¿A qué me refiero con esto? Rutas, tendido eléctrico. No tienen agua, ningún hospitales. servicio. De hecho, cuando se planteaba el tema del ingreso de combustible, no es para movilidad diésel de transporte nada más, es principalmente para lo que es la potabilización de agua. Entonces ahí se plantea justamente esta sensibilidad que genera, y de ahí a proyectarlo a la figura de Netanyahu. Un Netanyahu que se encuentra con pedido de captura por la Corte Penal Internacional en 125 países, que por ahí tiene un frente. El otro día me decían, ¿y qué sería lo óptimo? Y si Netanyahu estuviese tan tranquilo, para mí debería ponerse a disposición. No se va a poner a disposición de la Corte. Por supuesto que no. Obviamente. Aparte está leyendo el clima de época. Sin duda. Porque eso explícanos. A ver, lo que uno observa en el clima de época es que potencias occidentales, históricamente alineadas a Israel, o que al menos uno así las veía, están respaldando a que se considere a Palestina como un Estado soberano e independiente. Francia, Reino Unido. Y además hay una condena a la acción de Israel que la verdad yo no recuerdo haber visto en otro momento. Lo fuerte, lo intenso de esa condena. Eso hace al clima de época en cierto punto anti-israelí. ¿Qué ves de eso? ¿Por qué se está generando? ¿Es tan así o no es tan así? Ese es el principal motivo por el cual el gobierno de Netanyahu accede al acuerdo, por la presión internacional en parte de Donald Trump para tratar de encontrar una suerte de acuerdo, pero la realidad es que el reconocimiento del Estado palestino por países europeos, como has hecho referencia, Francia, Reino Unido, pero también España, y España con Pedro Sánchez como abanderado de la causa, Portugal sumándose, Irlanda, ha generado un peso en el cual tuvo que llevar a moderarse un poco Netanyahu, en un marco en el cual le es muy incómodo moderarse por las presiones que tiene. Y además en un marco, no sé si en un momento lo escucharon, que hizo referencia Donald Trump a un pedido de... se me fue la palabra. A un pedido de exhibición para, no es el concepto, para la figura. Amnistía, exacto. A un pedido de amnistía para la figura de Benjamín Netanyahu. No escuché eso. Hizo el pedido públicamente cuando habló frente al Knesset, al Congreso, al Parlamento, dijo, salgo de las formalidades, pero le pedí a Herzog, al presidente, tenga bien intervenir, considerar. Exacto, dado que es el mejor presidente que han tenido en guerra, es lo que plantea Donald Trump. ¿Por qué plantea esto? Porque una vez finalizado el conflicto, tiene el otro frente, Benjamín Netanyahu, que es rendir ante la justicia israelí, porque él venía con procesos previos, él venía con procesos por corrupción, con el intento fallido de reforma judicial para no quedar procesado y con manifestaciones de casi 1 millón de personas en Tel Aviv. Claro. Entonces, si adentro él tiene un lío complicado. Yo creo que Netanyahu se encuentra con 2 guerras, una afuera y otra adentro. Ahora se le viene el marco interno. Ahora, ¿qué es todo lo positivo que vimos? Porque uno ve a la gente abrazándose con sus hijos, con personas que uno habrá dado por muertas en muchos casos, los recuperan. Nosotros decimos, bueno, la verdad es que el lunes fue un día bueno. Dentro de toda la gente que ha muerto, dentro de las atrocidades que se han cometido de los dos lados en algunos casos, fue un día bueno. ¿Sos tan optimista? ¿Lo valorás de la misma manera o no tanto? Sí, no deja de ser un día bueno, muy bueno, porque es a donde uno empieza a ver luz al final del túnel, en el sentido de que si se quiere creer en algo, es la forma y es el proceso. Mientras durase la guerra, cuando terminara, esto iba a pasar.
por los métodos propios aplicados, utilizados. Si hay sectores de gacetíes que fueron financiados por Israel y jamás tenía la posibilidad, esto iba a pasar inmediatamente. O sea, no es que había una forma de evitarlo a esto. Perdón a evitar que lo que a evitar esta rendición de cuentas. Iba a caer por su propio peso, evidentemente, ¿no? Exactamente, porque aparte el planteo desde el ejército de Israel era, ¿qué hacemos? Intervenimos para cuidar estos sectores y rompemos la tregua, porque que intervenga Israel sería que el ejército de Israel sería romper la tregua, o los dejamos o los entregamos prácticamente. Porque por otro lado, recordemos que Hamas en muchos sectores de Gaza está muy bien referenciado. No es que lo detesten, no. Quieren a Hamas. Es que Hamas fue gobierno desde 2007 y Hamas llega con acciones muy concretas en materia de salud, de educación, de cultura, de trabajo. Eso se da en Gaza, por algo está referenciado. Sí, también, pero también hay una guerra contra su propia población y asesinatos, y parte de la hambruna se entiende que es por culpa de Gaza. Sin duda, de Gaza, perdón, de Hamas. Una región devastada, ¿no? Totalmente de acuerdo, y de hecho la irresponsabilidad de aquellas personas que llevaron a esta instancia. O sea, eso es totalmente indiscutido, además de haber aplicado una intervención terrorista, que eso hay que destacarlo siempre, hay que remarcarlo, que lo que genera Hamas es una intervención terrorista en el sur de Israel. O sea, no hay otra explicación, es un atentado absoluto lo que generó. ¿Y cómo se esperan los próximos pasos, digamos, teniendo a Hamas, no solamente con cierto apoyo de la población, digamos, todavía sigue armado, si tratan de llevar un gobierno independiente, una especie de intervención con una persona de otra nacionalidad que llegue allí para moderar los primeros años? Bueno, es ahí donde para mí falta muchísimo trabajo, en el sentido de que se ve a un Donald Trump que propone a Tony Blair, ex primer ministro de Inglaterra, cuando el otro día dieron una frase que me pareció muy interesante, que a Tony Blair no es que no lo quieran los gacetíes, no los quieren los árabes, no los quieren los gacetíes, no lo quiere nadie por las propias intervenciones que tuvo previamente. Claro. Recordemos que Tony Blair fue premier en la época de la guerra de Irak, por ejemplo. Exactamente. Y había ejército de Reino Unido en Irak, en Bagdad, en 2003-2004. Tal cual. De hecho, no hay dudas de que Tony Blair es una persona absolutamente preparada, pero no para el rol de primer ministro en relación al grado de exposición que tiene y a la no empatía. Por otro lado, Hamas planteando que no se va a desarmar, hay sectores que plantean que no se van a desarmar. Yo creo que es el momento, sigue siendo el momento de los mediadores. Yo creo que los ojos para ver los pasos reales tienen que estar puestos en Egipto y en Qatar. Últimas dos preguntas a Augusto Grilli Fox, especialista internacional y que ha venido generosamente a charlar con nosotros, a bajarnos su visión de lo que está pasando. La mía, utilizo una de un oyente. Pregúntenle por favor por la teoría de que sea un autoatentado lo del 7 de octubre. Para mí es poco creíble que con el ejército más profesional y la cerca con sensores cada 200 metros más importante del mundo, supuestos terroristas rompieran eso con solo 40 minutos e ingresen en camiones por varias horas. Suena muy raro. Bueno, hay varias cosas que está dejando afuera esta pregunta, pero nada, no le contesto yo, contéstale vos. Lo que puedo responder a eso es que hace mucho ruido. O sea, uno trata de ser respetuoso a la hora de lograr esa respuesta. Hace mucho ruido esa instancia, en el sentido de que la distancia... O sea, no compras la teoría del autoatentado ni ahí. No, hace ruido el hecho de que, o sea, no es que la avalo al 100%, sino que lo que hace ruido son justamente algunas irregularidades, como que la distancia entre Tel Aviv y la zona del atentado es más o menos la distancia, un poco más de lo que hay acá Tunuyán, más o menos. Y justamente con la cantidad de seguridad llama la atención la forma en la que se intervino, sobre todo sabiendo la cantidad de informes que había recibido el gobierno de Benjamín Netanyahu, que fueron subestimados. En su momento Netanyahu dijo que se les habían colado en misiones humanitarias que ellos habían permitido que ingresaran por un paso particular y que eso había generado informes de inteligencia. No se demostró eso. ¿No se demostró? No se demostró. Y consulta, no digo la teoría, no se demostró que... Solo lo relato. Es que de hecho no se demostró que agentes de inteligencia, que agentes humanitarios, de los cuales han fallecido muchísimos, han muerto asesinados muchísimos, hayan cumplido funciones terroristas. Pero bancás que dijo eso Netanyahu en su momento. Sí. Lo que no se demostró justamente claro. Está bien. O quizás tenga que ver con lo que pasó en Estados Unidos en 2001, en las Torres Gemelas, que de pronto nos dimos cuenta que no eran tan seguros como parecía, y quizás Israel no estaba tan bien cercado ni seguro internamente como parece. Yo creo que en ese proceso demostraron falencias muy importantes. De hecho, en la Guerra de los 12 días lo pudimos ver, como el domo no era tan impenetrable.
se permeó en forma concreta, y además cómo se regionalizó un conflicto en el cual los demostró vulnerables. ¿A qué me refiero? Con los hutíes en Yemen estaban al mismo tiempo que interviniendo en Siria, rompiendo acuerdos históricos, interviniendo también en el sur de Líbano, y utilizando, que es acá donde yo también hago un punto, que es en la utilización de elementos civiles como herramientas de guerra, ¿sí? Y estamos hablando de los Viper que se utilizaron en el sur de Líbano para atacar a Hezbollah, y estamos planteando, y está documentado, demostrado, y yo creo que ahí tiene que haber una respuesta concreta, la utilización del hambre como mecanismo de guerra. Sí. Augusto, gracias. A ustedes un gusto siempre. Gracias por haber venido a charlar con nosotros. Augusto Grilli Fox, analista internacional. Aparte estás haciendo un montón de cosas. Voy a